Vamos a seguir aquí. El libro separa las reacciones adversas como reacciones del tipo A y del tipo B. Sencillo, tipo A, aquellas reacciones que son predecibles porque conocemos el mecanismo por el cual se generan estas reacciones. Está relacionada con dosis, por tanto el tratamiento se ajusta a la dosis en general y tenemos ahí una incidencia elevada y una baja mortalidad. Ocurre bastante, pero no lleva a la muerte del paciente porque conocemos los mecanismos, son predecibles. Pero la reacción del tipo B va a ser todo al revés. Nosotros no predecimos porque no conocemos el mecanismo por el cual se generan estas reacciones. No está relacionada con la dosis, por tanto no adelanta disminuir la dosis, sino que tenemos que sacar el fármaco del paciente. Y presenta baja incidencia, va a ser raro de ocurrir, pero cuando ocurre tiene elevada mortalidad. Porque como no da para predecir, nos queda más difícil de entender el mecanismo y qué es lo que está pasando con el paciente. Las reacciones adversas del tipo A, como ya comentamos, pueden ser consecuencias de modificaciones farmacocinéticas. Nosotros siempre tenemos que llevar en cuenta enfermedades renales y enfermedades hepáticas. Vamos a pensar, un paciente con una insuficiencia hepática importante, ¿qué es lo que va a estar alterado en este paciente? Un paciente con una insuficiencia hepática importante. ¿Qué es lo que va a estar alterado en este paciente? No, absorción no. La metabolización, ¿en qué sentido? Disminuye la metabolización, acumula fármaco, aumenta el tiempo de semivida, ¿verdad? Pero hay una otra cosa importante, que es lo que produce el hígado de importancia, la distribución, proteínas. Vamos a tener poca o mucha proteína. Poca proteína. Cuando tenemos poca proteína, ¿qué es lo que pasa? Más fármaco libre, más fármaco para cumplir su acción, más fármaco que puede llegar a su concentración tóxica, más fármaco que va a ser eliminado, menor tiempo de semivida, ¿verdad? Insuficiencia renal. El paciente que tiene una insuficiencia renal importante, ¿qué pasa con este paciente? Elimina menos, exactamente. Disminuye la filtración, la secreción. Y entonces, si elimina menos, acumula fármaco, va a acumular en el organismo y entonces podemos llegar a concentraciones tóxicas de estos fármacos. Enfermedad cardíaca, estamos hablando ahí de procesos que pueden interferir, por ejemplo, en la distribución, ¿verdad? Y variaciones farmacogenéticas que nosotros hablamos de esta variación. Y las modificaciones farmacodinámicas, patologías concomitantes que puede presentar el paciente, ¿verdad? Esto puede interferir. Un paciente, por ejemplo, que tiene estas modificaciones en su receptor, modificaciones sea en la cuestión de la sensibilidad o de los números de receptores. Si el fármaco, por ejemplo, compite por el mismo receptor, ¿verdad? Entonces tenemos ahí reacciones que van a estar relacionadas con la cinética o la dinámica, que todas son predecibles. Pero tenemos ahí las reacciones adversas que se genera tras esta particularidad del paciente, una respuesta propia de él, que serían los mecanismos de las reacciones de hipersensibilidad. ¿Se predice la hipersensibilidad de un individuo? No. Se descubre después, ¿verdad? Pero no conseguimos predecir. Claro que si tiene historia en la familia de un paciente, por ejemplo,
Un hijo de padres que son atópicos, que son más sensibles, probablemente va a tener esta atopía también. Entonces, tenemos un poco más de ojo en estos pacientes, pero no podemos predecir exactamente. Estas reacciones del tipo B no tienen relación con los efectos farmacológicos. No tiene nada que ver con la unión del fármaco sobre su receptor, porque son reacciones de sensibilidad. Tiene que ver con el cuerpo del paciente de reconocer el fármaco como un antígeno, como algo no propio. Existe un periodo de latencia entre la primera exposición y la aparición de la reacción, porque se espera el tiempo para la producción, el desarrollo de la respuesta inmunológica, no es de inmediato, ¿verdad? No tiene relación con las dosis, porque dosis pequeñas pueden inducir respuestas exacerbadas y en general los pacientes pueden presentar algún síntoma que es muy característico, como las erupciones cutáneas, que pueden ser localizadas, intensas o blandas, fiebre, alteraciones sanguíneas, por ejemplo, puede haber una hemólisis inducida por la respuesta inmunológica, o también, por ejemplo, una plaquetopenia, porque se reconoce las plaquetas, el anticuerpo se une a las plaquetas y ahí se eliminan las plaquetas. Angioedema, choque anafiláctico y alteraciones respiratorias, que ahí son las complicaciones, las reacciones que son mucho más graves, ¿verdad? Que pone en peligro la vida. Esto ya estudiamos en inmunología. Creo que se van a recordar de los tipos de reacciones. Tipo 1, las reacciones alérgicas anafilácticas mediadas por IgE. Después la tipo 2, las reacciones que son citotóxicas, que de ahí tenemos aquellas reacciones que son mediadas por anticuerpos, ¿verdad? Y cuando se une un antígeno a un anticuerpo, ¿qué es lo que pasa? Estimula el inmunocomplejo y estimula el sistema complemento, y ahí tenemos lisis de células. El tipo 3 sería ahí la unión del fármaco a su receptor, a su anticuerpo, precipita, se acumula en la pared de los vasos y puede causar vasculitis. Y que también activa el sistema complemento y se genera esta inflamación en la pared de los vasos. Y la tardía, que tenemos aquellas respuestas que son mediadas por células y en general así se generan las afecciones que son nodulares, ¿verdad? Que son por acúmulos de los linfocitos T. Tenemos reacciones adversas que no son relacionadas con la dosis, como ya les expliqué, aquellos mecanismos farmacogenéticos. Acá tenemos un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa cuando administramos un fármaco a un individuo que metaboliza rápido y a un individuo que metaboliza lento? Si es un fármaco que tras la metabolización no genera ningún metabolito tóxico, en general nosotros no tenemos ahí, cuando acelera la metabolización de esta sustancia, la única cosa que vamos a tener una disminución del tiempo de eficacia de este fármaco, porque se metaboliza rápido, se elimina, disminuye el tiempo de semivida. Pero cuando tenemos un fármaco donde la metabolización de él genera metabolitos tóxicos, ¿qué es lo que pasa? Se genera metabolitos tóxicos en alta velocidad y muchas veces la cantidad es mayor de la capacidad de los riñones o de los sistemas de eliminación para depurar este fármaco de nuestro cuerpo, este metabólito tóxico. Y entonces podemos tener acúmulo
del metabólito tóxico y desarrollar reacciones adversas, como es su caso de la administración de isoniazida en un paciente que es un acetilador rápido. Pero cuando administramos isoniazida al individuo, la misma isoniazida, tratamiento de elección para tuberculosis, ya estudiaron, ¿verdad? RIPE, rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol. ¿No? Sí. Ya. Para el tratamiento de la tuberculosis, ¿verdad? La isoniazida es un fármaco que nosotros utilizamos por mínimo de 6 meses para el tratamiento de la tuberculosis. En un paciente que no tiene ningún trastorno de su metabolismo, va a generar las reacciones adversas que son más comunes, como a isoniazida causa neuropatía, si no me engano. Los efectos tóxicos, la toxicidad, los efectos adversos. Pero a un paciente acetilador lento, aquel paciente que metaboliza lentamente la isoniazida, ¿qué es lo que pasa? Acúmulo de isoniazida en su organismo. Porque miren, tenemos aquí concentración mínima eficaz, concentración máxima y concentración tóxica, ¿verdad? Es un ejemplo, no digo que va a ser exactamente así con la isoniazida, pero esperamos cómo vamos a tener las curvas. Damos al paciente isoniazida todos los días, ¿verdad? Y entonces siempre tenemos que mantener la concentración de la isoniazida acá entre el índice terapéutico, ¿verdad? Si un paciente es un acetilador lento, ¿qué es lo que pasa con este paciente? Le damos una dosis, pero ahí le damos la otra dosis seguidas. Es un acetilador lento, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Llega a concentraciones tóxicas. ¿Se entiende? Pero el acetilador lento, el acetilador rápido, en el caso de la isoniazida, es porque el metabólito es tóxico. Y entonces se generan metabólitos tóxicos en gran velocidad. Si es un fármaco que no genera metabólitos tóxicos, ¿qué es lo que pasa con este fármaco? Disminuye el tiempo de semivida, disminuye el tiempo de acción de este fármaco, pero no vamos a tener ahí efectos tóxicos. No vamos a tener acúmulo del fármaco, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a saber si un paciente es un acetilador lento o rápido? Difícil. Muchas veces podemos pensar que el paciente metaboliza más rápidamente el fármaco cuando nosotros observamos que la gran mayoría de los fármacos que se administra a este paciente tienen una disminución del tiempo de acción. Porque ahí metaboliza rápido, se elimina más rápido y ahí no tenemos, por ejemplo, el fármaco que tiene que presentar acción de 12 horas, presenta acción de 8 horas. Esto nosotros entendemos, pero en la práctica nosotros no, difícil identificar. Estas son las farmacéuticas que cuando necesario estudian los procesos metabólicos individuales de los pacientes que están ahí en sus estudios. ¿Okay? Pero quiero que entiendan cómo les puedo poner, por ejemplo, en un examen. Bueno, el acetilador lento, tenemos un paciente que es reconocido un acetilador lento. Si le damos el medicamento tal, ¿qué es lo que pasa con este medicamento?
acumula el fármaco, aumenta el tiempo de semivida de este fármaco. Tenemos un acetilador rápido, ¿qué es lo que pasa? Elimina más, metaboliza más rápido, elimina más rápido, disminuye el tiempo de semivida. Quiero que entiendan, no les voy a poner, por ejemplo, el paciente, ¿cuál es la enzima que metaboliza tal cosa? ¿Cómo vamos a ver cuando el paciente es un acetilador lento rápido? Este no. Porque en la práctica es difícil de identificar. ¿Okay? Tengo una amiga que por su historia me parece que ella es un acetilador lento. Y ella también tiene una alta sensibilidad de sus receptores para algunos fármacos, donde le damos dosis de niño y todo funciona. A ella, la dipirona, le saca la fiebre, le saca el dolor con 5 gotas. Inexplicable. Pero ella tiene una mayor sensibilidad, responde mejor. Entonces no le necesitamos dar dosis muy intensas, muy altas de fármaco. Alteraciones farmacodinámicas tipo B. Mutación génica que altera propiedad de los receptores. ¿Se recuerdan? Reacciones imprevisibles, reacciones que no dependen de la dosis, reacciones de alta mortalidad y básicamente no podemos exponer el paciente al medicamento. Tenemos que retirar el medicamento del paciente. Como ejemplo de un mecanismo farmacogenético, el libro nos trae el paciente que tiene déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Tenemos estas tres enzimas: glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, glutatión reductasa y metahemoglobina reductasa. Son enzimas que se encuentran en los eritrocitos y que actúan en los procesos de oxidación y reducción. Hay un equilibrio, se generan muchos radicales libres, se retiran esos radicales libres y nada le pasa a los eritrocitos. Cuando hay ausencia de una de estas enzimas, vamos a tener alteraciones en los procesos de oxidación celular. Y entonces, cuando hay déficit de estas enzimas o de una de ellas, y el más común es este déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Van a recordar ahí cuando estudien en semiomédica y ictericia, van a ver que es una de las causas de ictericia. ¿Por qué? ¿Oh? No, porque promueve hemólisis. Rompimento. Eu entendi outra coisa. Desculpa. Ai, parece que... de novo, né? Eu entendo o que ele fala. Parece que eu não estou fazendo caso dele, né? Não é isso. É que eu sou, acho que, um pouco surda. E a máscara abafa um pouco. Y van a estudiar uno de los motivos por el cual los niños pueden presentar ictericia patológica de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces no es una cosa que nos van a mirar más, van a recordar. Y cuando les toque van a hablar, bueno, yo ya he visto en farmacología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay déficit de esta glucosa, de esta enzima, no produce NADPH. Y si no hay NADPH, aumenta los procesos de oxidación. Y cuando los eritrocitos son sometidos a procesos estresores, que puede ser la hipoxia, por ejemplo, pero como estamos hablando de farmacología, cuando estos individuos son expuestos a estos fármacos que están aquí, promueve hemólisis, que son estresores.
que aumentan los procesos oxidativos celulares. Tenemos aquí nitrofurantoína, un fármaco que utilizamos como un antibiótico de las vías urinarias importante. Primaquina, un antimalárico, probenecid, la sulfamida, la sulfatalatina, un importante antiinflamatorio de la mucosa intestinal, y otros fármacos que son más comunes, como los salicilatos, la aspirina, la cloroquina, un otro antimalárico, y miren que tenemos acá clorofenincol, quinidina, vitamina K. Cuando estos individuos que tienen déficit enzimático se exponen a estos fármacos, genera hemólisis. Son mecanismos farmacogenéticos porque es una deficiencia enzimática que presenta el paciente. Y esto no está relacionado con la dosis y podemos predecir. Se predice, se estudia, bueno, este paciente produce la enzima. No, no produce. Entonces, este es un paciente que tenemos que tener más ojo. Y tenemos ahí la resistencia a los efectos farmacológicos. Tenemos producción de los receptores, pero muchas veces los receptores no son sensibles a su ligando. Y acá en el caso del raquitismo, el ligando es la vitamina D. El receptor está ahí, pero responde mal. Y entonces, si tenemos un receptor que es resistente a la activación de la vitamina D, ¿qué es lo que hacemos a este paciente? Primero identificamos, ¿verdad? La causa del raquitismo. Y le vamos a dar altas dosis de vitamina D, porque ahí vamos a sobresaturar los receptores. Y ahí los no tienen cómo no responder. Sí o sí van a responder, porque el estímulo va a ser más intenso. Y tenemos ahí los pacientes con porfiría. ¿Qué es la porfiría? Porfiria es el acúmulo de protoporfirinas, de porfirinas en la piel y en el sistema nervioso central. ¿Qué tenemos ahí como precursores del hemo? Hemo forma la hemoglobina, ¿verdad? Es protoporfirina y más hierro forma el hemo. Si no tenemos formación de hemo, ¿qué ocurre? Acúmulo de protoporfirinas. ¿Dónde se acumulan protoporfirinas? En la piel y en el sistema nervioso central. Y la piel se torna fotosensible y entonces cuando se expone al sol, se forman las heridas por fotosensibilidad. Y ahí tenemos por haber algunos individuos que eran alérgicos al sol, que tenemos toda la historia de la creación de los vampiros. Eran individuos locos porque se acumulaba en la cabeza. Se conoció la fisiopatología de la enfermedad, que entonces era por déficit de la producción del hemo, y que cuando se exponían al sol tenían las lesiones de piel, y pensaron que, bueno, si no produce hemo, vamos a incrementar la cantidad de hemo en nuestro organismo. Y se pensaba que al consumir sangre, se consumía hemo, aumentaba hemo en la circulación, no se había la porfiria. Y entonces tenemos los vampiros, que son seres que se alimentan de sangre y que no se pueden exponer al sol porque se van a morir.
Interesante, ¿verdad? Esto toda una enfermedad. Y aquel rey Jorge III, el rey loco. Pero su locura era proveniente de su porfiria. ¿Ah? Nada, ¿no? Bueno. Fala alto, o que foi aí? Bueno, y como les comenté, los virus, ellos sensibilizan a las células, fragilizan las células. Y entonces las células pueden presentar un aumento de la sensibilidad a algunos fármacos. No son todos los virus y no son todos los fármacos. Y entonces se conoce ahí una asociación entre a granulocitosis inducidas por fármaco tras algunas infecciones víricas previas. Se conoce. También se conoce ahí una reacción que un paciente con una infección viral, el más común, y ustedes van a estudiar cuando les toque faringitis bacteriana, que tiene diagnóstico diferencial con mononucleosis infecciosa. Faringitis por Streptococcus pyogenes del grupo A, Streptococcus beta hemolítico del grupo A o piógenes. Principal causador de faringitis bacteriana y mononucleosis infecciosas causadas por el virus de Epstein-Barr. Porque las manifestaciones clínicas son idénticas. Y muchas veces nosotros vamos a tratar a un paciente con antibiótico. ¿Y cuál es el antibiótico de elección? Penicilina. Porque pensamos que es una faringitis bacteriana por un Streptococcus. Pero no, ahí no es por Streptococcus, sino que es por citomegalovirus y el paciente presenta erupciones cutáneas, maculopapulares, pruriginosas y purpúricas. Le pinta todo el cuerpo del individuo. ¿Es reacción alérgica a penicilina? No. Pero es una reacción que se genera tras la administración de penicilina e infección por mononucleosis. Por Epstein-Barr, que es la mononucleosis infecciosa. Y la misma cosa puede pasar con citomegalovirus y con el influenza. Es que muchas veces nosotros así, si nosotros no administramos un antibiótico y una faringitis, va a tardar, pero se va a curar solo. Pero ¿quién tiene paciencia de esperar? Es incómodo, duele la garganta, el individuo no come, no toma nada, no come, no toma agua, no se hidrata. Es difícil, tiene fiebre, ¿verdad? Pero nosotros ahí podemos confundir. Principal diagnóstico diferencial, van a aprender. Y miren que no aparece durante el tratamiento del virus Epstein-Barr, suele aparecer durante el periodo de la infección, pero puede ser hasta 12 días tras la administración con ampicilina. Si ahí ya no estamos más administrando, ¿verdad? Ya se administró. Y entonces, pero estas erupciones son autolimitadas. Tenemos que cuidar para no sobreinfectar, pero se resuelve solo. Acá está creo que de las alteraciones ahí, interacciones que tenemos entre virus y antibióticos, antibióticos no medicamentos, la más grave que tenemos, que es la síndrome de Rey. Es una síndrome que se presenta más en los niños, altamente mortal, una mortalidad alta, y que el paciente va a presentar encefalopatía y disfunción hepática
cuando se administra aspirina y el individuo está con una gripe por el virus influenza B o con una tapora, la varicela zoster. La varicela zoster no es la... ¿cómo se llama catapora en español? Que é a varicela. Varicela, que es virus de la varicela zoster. El niño con fiebre, ahora no tanto porque tenemos otros fármacos que se utilizan con más frecuencia, pero cuando yo tenía mis 5, 6, 10 años, cuando yo tenía fiebre, yo tenía mucha otitis media, muchísima. ¿Qué me daba mi mamá cuando yo presentaba fiebre? Aspirina infantil. Pero cuando mi mamá se iba a buscar la aspirina, la nunca encontraba porque yo comía todito escondido. A ese infantil. Aquel rosadito, dulce, delicioso, ¿verdad? Los pacientes adultos, ¿verdad? No podemos administrar a los niños menores de 12 años porque es la mayor población que puede desarrollar esta síndrome de Rey. Es raro, pero usted sabe que puede pasar con adultos, sí, pero en menor proporción cuando comparado a los niños. Entonces, ¿qué es lo que damos a los niños? Dipirona, ni paracetamol deberíamos de dar a los niños pequeños. Alfa-amilasa es el único antiinflamatorio que se recomienda a los niños. Pero se da paracetamol y dipirona a los niños que se vacunan ahí, que los 2 meses, 3 meses, ¿verdad? Pero es lo que tenemos. Infelizmente es lo que tenemos. Tenemos ahí un riesgo, una evaluación de riesgo-beneficio. Y miren, tenemos la asociación de fiebre, erupción cutánea, neutropenia, trombocitopenia y hepatitis en pacientes que conviven con el virus VIH y que utilizan cotrimoxazol, que es un antifúngico. Nosotros siempre a los pacientes que tienen VIH y que tienen menos de 200 células, a partir de menos de 400 células ya se suele hacer profilaxis contra infecciones oportunistas. Pero a estos pacientes no podemos utilizar cotrimoxazol porque ahí tenemos reacciones adversas graves. ¿Y cómo saben que estos pacientes, que es el virus VIH? Porque se estudió otras infecciones virales con el mismo cotrimoxazol y no se encontró las mismas reacciones adversas tras la asociación del virus con el fármaco. ¿Okay? Acá tenemos un otro ejemplo del libro, pero ya les comento. Sí. Sí, fluconazol se da todos los días. Sulfametoxazol con trimetopril también se da todos los días para prevenir infecciones oportunistas. Sí. Ya les cuento que teofilina prácticamente no se usa para el asma. Tenemos fármacos que son más eficaces, que controlan mejor. Pero el libro nos trae un ejemplo interesante. ¿Se recuerdan de inmunología donde las células que están infectadas por virus liberan interferones que estos avisan y protegen a las células vecinas? ¿Se recuerdan? Más o menos. Cuando una célula está infectada, ella libera interferón y este interferón va a actuar sobre las células vecinas y
avisa a las células vecinas que tienen una infección por ahí y las células se preparan porque en el momento que el virus ingrese en el interior de la célula, él no consigue inserir su material genético en el ADN celular porque la célula ya realizó sus mecanismos protectores. Esto es normal. Pero este mismo interferón que actúa sobre las células vecinas cae en la sangre y actúa en las enzimas hepáticas, allá en el hígado, inhibiendo la acción de las enzimas hepáticas del citocromo P450. Y la teofilina es un antiasmático que va a tener su metabolización disminuida por acción del interferón sobre la enzima que metaboliza la teofilina. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la teofilina? Aumenta el tiempo de semivida. Y si administramos más teofilina al niño, ¿qué es lo que va a pasar? Puede llegar a concentraciones tóxicas. Y se conoce ahí la infección por el virus de la hepatitis B, que también disminuye la acción de algunas enzimas del citocromo P450, que son responsables por metabolizar el metamizol, o más conocido como dipirona. Y entonces la dipirona, si disminuye el metabolismo, aumenta su concentración en la sangre, aumenta el tiempo de semivida, y dependiendo de la cantidad que se continúa administrando, ¿qué es lo que pasa? Toxicidad de la dipirona. ¿Saben cuál es la principal toxicidad de la dipirona? Aplasia medular. ¿Saben qué significa aplasia medular? La médula deja de producir las células. Si ustedes leen el prospecto de la dipirona, nunca más van a tomar dipirona en su vida. Lean por curiosidad. Pero si ustedes van a buscar metamizol o dipirona en los libros americanos, no van a encontrar. Porque debido a las reacciones adversas importantes que causa la dipirona, no existe dipirona en los Estados Unidos. Se vende paracetamol en el mercado. Se vende paracetamol de todas las dosis posibles e imaginables que quieran. En cualquier lugar van a agarrar una paracetamol en cualquier lugar porque no es controlado. Pero no existe dipirona. Pero hay estudios que dicen, porque el paracetamol, saben que el paracetamol es hepatotóxico. Durante el metabolismo del paracetamol se genera un metabólito tóxico que mata a los hepatocitos. Pero cuando se consume con concentraciones adecuadas, nada pasa. El problema es asociar paracetamol a otras sustancias que también son hepatotóxicas. O consumir paracetamol en cantidades excesivas. O el paciente que ya tiene un daño hepático consumir paracetamol. Y entonces hay lugares que se recomienda el uso de la dipirona, como en la Europa y en la España. Porque ellos dicen que, estudios dicen así, que es más probable el individuo desarrollar un daño hepático por el paracetamol que una aplasia medular por el uso de la dipirona. Entonces hay algunas contradicciones. Pero si van a leer, otro día yo estaba escuchando un comentarista político, porque me gusta la política, y él empezó, bueno, tenemos tantas cuestiones de los medicamentos ahí que están hablando por el tema del COVID, y él empezó a leer, bueno, voy a leer un prospecto de un medicamento aquí, reacciones adversas, tal cosa, 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 y yo miré así, dipirona. Porque casi ningún medicamento causa aplasia medular. Y un medicamento de amplio uso, todos toman dipirona. No toma aquel que es conocido alérgico, ¿verdad?
Y ahí yo, bueno, dipirona. Y ahí él dijo, bueno, entonces este es el prospecto de la dipirona. Y ahí yo digo que se van a leer, nunca más van a tomar dipirona. Si van a leer el prospecto de cualquier medicamento, nunca más van a ingerir cualquier medicamento. Y ustedes saben que el Paraguay es el principal país que trata sus enfermos con fármacos naturales. En todo el mundo, en el Paraguay, hay libros de cómo se trata un montón de enfermedades con ervas. Yo tuve que estudiar en socioantropología, no sé qué, durante la facultad. Pero como la materia muy argel, la docente nos hizo leer estos libros y muy interesante. Y nosotros acá en Paraguay tenemos que preguntar, ¿qué es lo que toma en tu té, señora? Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes ya se fueron al hospital, la comida viene de la casa del paciente, todos entran y salen del hospital. Yo no sé cómo está ahora, ¿verdad? Pero así es. Y ahí llevan el té, el tereré, el mate y todo le van a los pacientes. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Son remedios que van a interaccionar con los fármacos que nosotros estamos administrando a estos pacientes. Entonces, es difícil. Aquí en Paraguay es más difícil. Porque no se controla, no se consigue controlar. Puede ser que en otros hospitales esto pasa. Pero cuando yo estaba en mi internado acá en el hospital, así es. Y nosotros pedimos, no es para traer tereré, no es para dar no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero no nos hacen caso, ¿verdad? ¿Ah? No. Sí, un costumbre. Yo, por ejemplo, no tomo tereré. Ajá. Te condena cosas. Pero eso es una costumbre. Sí, es un costumbre. Y ahora yo también no sé, siempre digo a mis alumnos así, quieren tomar su tereré, todos tienen su vaso, su bomba, su no sé qué, porque yo no tomo también. Pero no le cuesta nada a cada uno preparar su tereré, se reúnen ahí, ¿verdad? Y tomen su tereré. Sí, sí. No invitar. Ajá. Es cierto. A mí nunca me gustó ni con mis amigos, entonces nunca me hizo diferencia, ¿verdad? Pero así, es tradicional, ¿verdad? Pero hay en algunos, por ejemplo, hay personas que solo toman agua en el tereré, pero agua del tereré no hidrata. Y las personas yo tomo tereré durante todo el día, pero no adelanta porque no hidrata. El tereré es deshidrata. ¿Y qué nombre le damos a esto? Diurético. Se elimina más líquido, ¿verdad? Entonces, ¿qué adelanta tomar agua en el tereré? Toma cerveja para hidratar. A cerveja desidrata, meu bem. Então, não aprendeu fisiologia comigo, não? Assim, não foi você que deu essa aula, né? Dr. Rock, né? Ah, ele é tão lindo. Tenho tanta saudade do Dr. Rock. Eu assisti nesse final de semana, ele fez uma charla lá na Sul-Americana. Saiu. E aí, eu assisti a charla de hipotiroidismo congênito dele. É maravilhoso, maravilhoso. Ele foi meu professor de pediatria.
Endocrinólogo e pediatra, sim. E aí eu assisti a charla dele. E nunca mais me esqueci. Se eu ver uma criança hoje, nunca mais eu vou me esquecer. Porque é tão legal assim a maneira como ele põe. Nossa, é maravilhoso. Muito, muito, muito legal. Muito massa. Bueno, las reacciones adversas que son provocadas por fármacos que se administran de forma prolongada. Muchas veces nosotros tenemos que administrar fármacos por largos periodos de tiempo. Muchas veces el paciente va a tomar de por vida los fármacos, ¿verdad? Y tenemos ahí los fenómenos adaptativos celulares que suelen pasar con aquellos fármacos que tienen acción central, como la farmacodependencia, que son, por ejemplo, los opioides, la morfina, los fármacos, los benzodiazepínicos, los barbitúricos. Y ahí podemos hablar de las sustancias ilícitas, ¿verdad? E assistam, uma recomendação para vocês. Assistam no Netflix, chama Prescrição Fatal. Depois nós vamos falar disso de novo quando a gente tiver aula de morfina, aula dos opioides. Prescrição Fatal. Vocês sabem que os Estados Unidos vivem uma epidemia de opioide. Mas isso tudo foi causado por uma indústria farmacêutica e médicos corruptos. Médicos sem escrúpulos. Vocês vão ver isso. É um documentário, tá? Não é... Aí é muito interessante. Aí você fala assim, como é que pode... E assim, devido à má regulação do uso dos opioides e da indústria farmacêutica que ela ocultou informações, aí depois teve regulamentação do uso, que as pessoas passaram a usar heroína. Porque aí você regulamenta o uso, você já não tem mais acesso, você vai para onde? Aí foi para heroína. Mas é muito interessante, assistam. Na hora que vocês não tiverem nada para fazer, tá bom? E claro que precisa, né, gente? Precisa sair tomar uma cerveja, mas não precisa tomar tudo de uma vez só. Tudo num dia só, entendeu? Viu, Matheus? Assim, ó, vocês podem, tem que visitar o amigo, tem que ficar com o paquera, tem que dar uma namorada, mas assim, ó, não pode ter tudo em excesso. Ó, pensem que se vocês saem para beber e vocês bebem todas, vocês perdem o dia seguinte também. Então, assim, se toma uma, duas, já tá bom, deu risada, se divertiu, acordou, dormiu, acordou no dia seguinte, tá disposto, né? Agora, se enfiar o pé na jaca, aí é 2 dias perdidos. Sim, de vez em quando é bom, mas o duro é você arrumar tempo para isso. Que eu falo para você, que vocês não vão ter muito tempo, não. É muita semiologia e farmacologia na veia. Queremos o sangue de vocês. Não pensa assim, não. Ó, vocês vão ver como o quarto ano é legal. É pesado, mas é legal, porque aí é a medicina. É a medicina. Não. No terceiro ano, vocês estavam sendo introduzidos. Porque o que acontece? Até o segundo ano viu que era normal. No terceiro ano, vocês viram o que são as doenças. E agora, como é que a gente identifica essas doenças lá no paciente? Entendeu? Isso aí, prática. Estou me preparando para arrancar o couro de vocês. Quero só ver. Bueno, fenómeno de rebote son aquellos fenómenos que se generan tras la suspensión del fármaco de manera abrupta, que básicamente son los síntomas que vuelven, aquellos mismos síntomas que referían al paciente antes del tratamiento,
vuelven y en general vuelven más intensos los síntomas. Como la abstinencia, cuando tenemos ahí, se saca de una sola vez los opioides y el alcohol. Yo no le hablé de la discinesia tardía, que son aquellos movimientos que los pacientes con esquizofrenia, ellos toman neurolépticos y ellos se quedan un poco catatónicos, así, medio robotizados. Esto es por consecuencia del uso del medicamento. De los medicamentos típicos pueden hacer esto porque bloquean, por actuar en más de un receptor. ¿Okay? Vamos a dar. Probablemente conmigo van a tener esta clase. Y alteraciones motoras que también se genera tras el uso continuo de levodopa, que es para los casos de Parkinson, enfermedades de movimientos involuntarios. Los fenómenos de rebote, como la suspensión abrupta de la clonidina, que es un antihipertensivo de acción central. Cuando se requiere, el paciente puede hacer picos importantes hipertensivos y entonces se recomienda retirada gradual del fármaco y empieza el otro antihipertensivo. Y el espasmo coronariano que puede presentar tras la suspensión abrupta de los nitratos. Sabemos que los nitratos son buenos vasodilatadores, ¿verdad? Sí, también. Y también los antidepresivos tienen estos fenómenos adaptativos también. Y los conjuntos multiformes de reacciones, en la realidad, algunos fármacos cuando utilizados de manera crónica pueden generar unas reacciones adversas tras su uso crónico, como los antiinflamatorios no esteroidales. Y además de inducir úlceras gástricas, pueden ser la causa de insuficiencias renales importantes porque son nefrotóxicos. Algunas retinopatías que son causadas por la clonidina o también alteraciones corneales causadas por la miodarona. Tenemos otros fármacos también que pueden causar daños con su uso continuo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos ahí algunos ejemplos. Y vamos a parar por hoy. Y marquen ahí 17. Slide 17. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Vamos a terminar 2 minutos, porque después seguimos con la parte teratogénica. Sim, senhor. Tá bom, deixa aí 17. Já mandei.